En la NBA, las franquicias hace tiempo que dejaron de ser un negocio familiar. El avance de la economía, el mercado y el deporte dieron paso a nuevas fórmulas de propiedad, múltiples inversores, dueños únicos o más recientemente grupos de capital. Los Lakers permanecían como la única franquicia familiar de toda la competición. Los Bucks dirigían la organización a la vieja usanza, siendo un oasis en la piscina de tiburones que es la NBA. Pero eso va a cambiar, y es que los Lakers se han vendido por $10.000 millones y ahora la familia Bucks va a dejar de dirigir la organización. ¿Qué significa esta venta? ¿Cómo se compara esta con otras operaciones dentro del mundo del deporte? Y sobre todo, ¿por qué los Lakers han decidido ser vendidos en este momento? Hoy vamos a analizarlo aquí en profundidad, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos en el canal, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar de baloncesto, de NBA, pero desde otro punto de vista. Vamos a hablar desde el punto de vista económico, del mercado, de las cosas un poco más aburridas, un poco menos importantes, pero que en última instancia acaban marcando lo que acabamos viendo sobre la cancha. Y es que los Lakers saltó la noticia anoche, y hoy tenía previsto hablar de las finales de la NBA, tenía previsto hablar de Sam Presti, de otras cuestiones, pero la actualidad manda. Y aquí vamos a analizarlo en profundidad, porque los Lakers se han vendido por una cifra astronómica, $10.000 millones, que en términos estadounidenses son 10 billones, pero estamos en España, se dice $10.000 millones. Es la mayor venta en la historia del deporte estadounidense, que supera los 6.100 millones, por los cuales se vendieron los Boston Celtics el pasado mes de marzo. Además que supera a esa cifra previa de los Washington Commanders, que eran los antiguos Redskins de la NFL, que se vendieron por 6.050 millones, que estas cifras no suelo decirlas con normalidad, así que son un poco extrañas. Pero bueno, es una de las cifras más llamativas, una de las ventas más grandes, bueno, es la venta más grande de toda la historia, pero que tiene además un añadido extra por ser Los Ángeles Lakers, ser la franquicia más representativa de toda la historia de la NBA. Los Celtics han ganado más campeonatos. Los Lakers, desde que están en Los Ángeles, han ganado unos cuantos, pero están bastante lejos de Boston. Pero lo importante es todo lo que atrae una franquicia y una organización como han sido los Lakers, que han tenido a las grandes estrellas de toda la historia de la NBA moderna, desde Magic Johnson a Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, ahora Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar y otros tantos que han pasado por el estadio de los Lakers, ya fuese en el Forum o en el Staples Center en la actualidad. Jerry Buss compró la franquicia en 1979 por un precio de unos $67,5 millones. He calculado cuál sería ese precio ajustado a la inflación y me ha dado aproximadamente unos $300 millones actuales, para que dimensionemos un poquito las cifras y sobre todo pongamos en contexto el valor de la operación que realizó Jerry Buss a finales de los años 70. Una cifra que incluía no solamente a Los Ángeles Lakers, cuyo valor era realmente bastante reducido en un momento en el que la NBA acababa de absorber a la ABA, estaba dando pasos hacia adelante en su mejoría económica, pero estaba en un momento bastante crítico. Y es que esa venta incluía además a Los Ángeles Kings de la NHL, de la Liga de Hockey, así, y este era el punto importante, el Forum de Los Ángeles. Porque Jerry Buss, además de ser un filántropo, un hombre de negocios, era alguien muy centrado en la especulación inmobiliaria, en conseguir inmuebles por debajo de su precio de mercado por un precio bastante competitivo para posteriormente venderlos, como acabaría haciendo con el Forum de Los Ángeles a finales de los años 90. Una operación por parte de Jerry Buss que acabó convirtiendo a los Lakers en una de las franquicias más importantes de toda la historia de la NBA y que acabaría marcando la década de los años 80 y sobre todo de principios del siglo XXI con esa trilogía a cargo de Phil Jackson. Una historia de éxito y una historia marcada también por el dominio familiar de los Bucks, que han conseguido retener el control de la organización. Luego hablaremos un poco de todos los problemas que ha habido al interno de los Lakers debido a esto y que, esto ha generado que se estima más o menos que los Lakers como entidad han conseguido una media de unos $500 millones de beneficio en los últimos años y su valoración en la lista Forbes a octubre de 2024 era de $7.100 millones. Es decir, han conseguido una mejora en la venta respecto de la valoración de
alrededor de unos 3.000 millones de dólares, que ojo, no es poco dinero. Bien, la clave de la operación. El principal activo de los Lakers no reside en su valor deportivo, es decir, no reside en lo que el equipo es capaz de hacer noche tras noche en la temporada de NBA, ni siquiera si es capaz de proclamarse campeón al final de la misma, sino que su valor reside en su mercado. El mercado de Los Ángeles y toda su área metropolitana, todo lo que es el estado de California, es uno de los más potentes de toda la geografía estadounidense. No solamente eso, sino que su proyección fuera de las fronteras de Estados Unidos tiene un mayor alcance que otros lugares como pueda ser Texas, como pueda ser Illinois por los Chicago Bulls, como pueda ser Florida. Así que eso le permite valorarse mucho más respecto al apartado deportivo, que según la valoración de Forbes que os decía, se estimaba que rondaba los 1.600 millones de dólares. Hay un punto importante de esta operación y es que los Lakers no poseen su estadio. Es decir, el Crypto.com Arena, el antiguo Staples Center, no es propiedad de Los Ángeles Lakers, está alquilado tanto para ellos como para Los Ángeles Kings como anteriormente para Los Ángeles Lakers. Esto significa que, bueno, el cripto pertenece a una empresa que se llama AEG y que es la que controla el estadio. Pero esto significa que si los Lakers quieren seguir ampliando sus beneficios, si quieren seguir maximizando su inversión por parte del nuevo propietario, van a tener que construir un nuevo estadio, van a tener que poseer un lugar donde jugar y que les permita explotar los días en los que no hay partido. Y esto es importante y solamente hay que ver el ejemplo de lo que han hecho Los Ángeles Clippers, primero comprando Steve Ballmer el Forum, el antiguo Forum de Inglewood, y después construyendo el Inuit Dome, donde ahora juegan Los Ángeles Clippers. Esto es importante, es una de las razones por las que se crea la NBA en 1946, que es porque los propietarios de los estadios de los equipos de hockey necesitaban rellenar los huecos que les dejaba el calendario. Por tanto, lo que hicieron fue crear una competición de baloncesto. Ahí es donde aparecen los Celtics, donde aparecen los Knicks y donde aparecen otras franquicias históricas como los Philadelphia Warriors en ese momento, los Golden State Warriors actualmente. Bien, hablamos un poquito de la venta. La familia Bass se va a quedar durante un tiempo indeterminado, según ha informado ESPN, con un 15% de la propiedad de los Lakers. Esto les va a permitir, no solamente desde un punto de vista económico, seguir recibiendo dividendos de la productividad de los Lakers como franquicia y como empresa, sino también que Jenny Bass, siga siendo la representante del equipo en las reuniones con la NBA. Un proceso paulatino de cambio, que es, solamente hay que ver lo que ha hecho Wick en los Celtics hace poco, vendiendo la franquicia, aún está pendiente de que la apruebe la Junta de Gobernadores, pero quedándose al frente de la franquicia durante un tiempo indeterminado para facilitar esa transición. Jenny Bass se va a quedar al menos durante un tiempo, como digo, indeterminado porque no se sabe cuánto tiempo va a ser, o si es verdad esta información. Recordemos lo que ocurrió con Mark Cuban cuando llegó la familia Dumont a los Mavericks en el año 2023, a finales de 2023. Y esto, pues bueno, puede ser algo que ayude en ese tiempo intermedio a la hora de gestionar esto. Bien, ¿quién compra estos Ángeles Lakers? Lo compra TWG Global, que está a cargo de Mark Walter. Estos eran ya propietarios minoritarios desde el año 2021. Compraron el 20% del equipo a Philip Anschluss y alcanzando así el 27% que ha sido el stake que han mantenido desde 2021 hasta la actualidad. Ahora van a ser propietarios mayoritarios, que eso es lo que significa esta venta. Van a pasar a tener más del 50% de las acciones de Los Ángeles Lakers como entidad. Walter, para que lo tengamos un poquito ubicado, es el dueño de Los Ángeles Dodgers, de la MLB, de la Liga de Béisbol estadounidense, además del equipo Andretti, que próximamente dará el salto a la Fórmula 1, y de las Sparks desde el año 2014 y otros tantos equipos como puede ser el Chelsea, pero ya en una cuestión desde un punto de vista mucho más minoritaria. Esa empresa TWG Global se dedica a invertir, a comprar y a participar en diferentes empresas y equipos deportivos. Un aspecto importante y que puede dejar un poquito más tranquilos a los aficionados de los Lakers porque es alguien profesional, no es un Matisbia de la vida que va a comprar el equipo y va a intentar tratarlo como si fuese su propio juguete. Esta gente es bastante más seria de lo que pueda parecer Matisbia. Bien, a mí esta venta me genera dudas, me genera preguntas, evidentemente, y quiero analizarlas aquí un poco con vosotros y trasladaros lo que yo veo. ¿Qué significa esta venta? Que creo que es lo más interesante desde el punto de vista económico, deportivo, etcétera, 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 de todo lo que rodea a la NBA. Jerry Buss, en el año 2013, cuando fallece, determinó en su herencia que sus 6 hijos compartirían
la propiedad de los Lakers de manera equitativa a través de un fideicomiso. Esto no debería haber sido un problema, pero si algo nos demuestra la historia del Imperio Romano es que dividir tu imperio y dárselo a tus hijos de manera equitativa no suele ser una buena idea. Y lo que ha ocurrido desde el fallecimiento de Jerry Buss hasta la actualidad es que se ha producido una especie de guerra civil al interno de los Lakers por el control de la organización entre Jenny Buss y otros de sus hermanos, algunos de los cuales han querido bien tomar el mando de su hermana o bien tomar que sus decisiones tuviesen mucho más peso al interno de la organización. Y la venta, pues bueno, yo creo que representa el final de un modelo. El final de un modelo de una NBA clásica. De una NBA marcada por el control de una única familia o de un núcleo muy pequeño de propietarios que toman decisiones siempre en el beneficio deportivo y en segunda instancia económico de la organización. Los Lakers, a lo largo de toda la historia de la familia Buss al frente, se han marcado o se han definido por primar y cuidar muchísimo a las estrellas, cuidar muchísimo la imagen. Y eso es algo que choca bastante con lo que hemos visto a lo largo de las 2 últimas décadas en la NBA, donde no ha importado tanto que de puertas hacia afuera se viese que había una serie de valores, una serie de caracteres muy marcados de lo que representaba un equipo como en este caso eran los Lakers. Hemos visto, por ejemplo, a los Knicks desmoronarse desde un punto de vista organizativo, desde que llegó James Dolan, a los Celtics, sí, con Wick, pues bueno, conseguir recuperar esa esencia de lo que eran los Boston Celtics, pero para que nos hagamos una idea, desde mediados de los años 80 hasta finales del siglo XX más o menos, lo que se produjo fue un desmoronamiento completo y absoluto de lo que era la esencia de los Boston Celtics. Mientras tanto, los Lakers continuaron siendo una constante en la imagen general desde un punto de vista ideal de lo que debía ser una organización en la NBA. Y es que estos Lakers tenían mucho más que ver con los clubes europeos que con el capitalismo voraz y caníbal que ha sido en muchas ocasiones la NBA a lo largo de estos últimos 20, 30, 40 años de existencia. Me parece bastante importante hablar de esto porque, y creo que el ejemplo más representativo de lo que han sido los Lakers es cómo han tratado a sus estrellas en los últimos momentos de su retirada. Hay que recordar cómo apuestan por Magic Johnson después de que decidiese regresar a las canchas en el año 96, cuando ya era un jugador que llevaba mucho tiempo alejado del juego. Cómo confían y le dan un contratazo impensable a Kobe Bryant cuando verdaderamente era un lastre desde el punto de vista económico y deportivo para la franquicia para que pudiera reconstruirse y formar un conjunto más competitivo. O lo que probablemente acaben haciendo con LeBron James también, ahora mismo dándole un contrato muy por encima de su valor de mercado, mucho más allá de que sea LeBron James. Yo creo que ya me entendéis por dónde voy. Creo que este tipo de cosas han sido, la seña de identidad de los Lakers. Y si lo pierden en estos próximos años con este cambio de manos de la franquicia, puede que perdamos un punto muy importante de lo que ha sido la NBA. Ojalá no, esto no lo sabemos a día de hoy, quedan muchas cosas por definir. Pero, y esto me parece bastante importante, hay que ver la imagen general de esta operación. Hay que ver la panorámica. En los últimos años se han vendido ya 3 franquicias bastante cruciales. Se vendieron los Dallas Mavericks de Mark Cuban. Se vendieron en marzo de este año los Boston Celtics de Wick. Y ahora se han vendido los Lakers. Son 3 ventas que por separado no deberían marcar la diferencia. Pero cuando las juntas todas, creo que empiezas a entender un poco que algo está cambiando o que algo se avecina. La NBA el pasado año firmó el mayor contrato televisivo de toda su historia. Una cantidad ingente de dinero que va a permitir a la organización crecer en un momento en el que los ratings televisivos y las audiencias de la televisión convencional están descendiendo notablemente, que el cable en Estados Unidos está prácticamente desapareciendo en favor de las plataformas de streaming. Y esto en un contexto en el cual nos acercamos hacia una expansión de equipos pasando de 30 a 32 en el futuro, se habla de Las Vegas, se habla de Seattle, se habla de otros mercados, es algo bastante a tener en cuenta. No vendes la gallina de los huevos de oro que te está dando dinero de manera constante de la noche a la mañana. Esto es o puede significar que se avecina la explosión de una burbuja desde el punto de vista económico en la NBA, que nos avecinamos o nos acercamos hacia un momento de cierta crisis o de incertidumbre
Y esto es importante porque se han puesto de acuerdo 6 personas. Ponerse de acuerdo 6 personas es muy complicado. Y que se pongan de acuerdo 6 personas que además son familia y las cuales tienen un negocio que da alrededor de unos 500 millones de dólares de manera anual solamente en beneficios, algo tiene detrás. Me parece bastante interesante y va a ser un tema yo creo que bastante intrigante a seguir en los próximos meses, en las próximas temporadas. Y creo que refuerza, al menos una opinión que yo tengo desde hace bastante tiempo, que nos acercamos hacia un punto bastante crucial y determinante en la historia de la NBA desde el punto de vista económico y de modelo de organización. Así que veremos cómo acaba resolviéndose esto y cómo acaba afectando esto al global de la competición en la NBA. Si te ha gustado este análisis, una manera diferente de ver el baloncesto como lo solemos hacer aquí en Gigantes, hablando un poquito más de cuestiones económicas, de cuestiones extra deportivas, pero que al fin y al cabo acaban marcando lo que vemos sobre la cancha, dale like y déjanos un comentario con tu opinión sobre lo que piensas de esta venta de Los Ángeles Lakers por 10.000 millones de dólares, que cuesta hasta poner todos los ceros en una hoja, pero bueno. Mi nombre es Sergio Raminal y si no nos conocíais, lo que os decía, suscribiros para que sigamos creciendo aquí en Gigantes del Básquet, que hacemos un contenido dedicado a todo el mundo del baloncesto, no solamente alrededor de la NBA, también del Eurobásquet femenino, de la Liga Endesa y evidentemente ya cuando lleguen el baloncesto de selecciones masculinas iremos con ello. Así que bueno, desde aquí nos despedimos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.